Chéquense nomás el tremendo agarrón que traen en Veracruz. Fernando Yunes y Rocío Nale están dando con todo por los camiones. Y agárrate, porque en Boca del Río les quieren ver la cara de turistas. Están mandando mensajes de texto con supuestas fotomultas para que caigan redondito en el enlace y te dejen la cuenta de banco hasta las chanclas. Y así mero, pero con más indignación, les cuento que en Orizaba y Cosamaloapan, la federal les aguó la fiesta a los que tenían las dichosas maquinitas rodeando las escuelas. Se llevaron 30 de esas máquinas tragamonedas que son una perdición para los chamacos. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. ¡Arrancamos! Nueva guerra. En Veracruz, el debate por el transporte público ya dejó de ser técnico y se volvió político. Fernando Yunes cuestiona que el gobierno estatal opere camiones. Sí, Rocío Nale responde que el Estado sí debe intervenir cuando se trata de garantizar movilidad. Y esto lo comento porque ayer vi una declaración que hizo el diputado Fernando Yunes, diciendo que él no está de acuerdo que el Estado administre los transportes Zulúa, que el Estado no está para eso. Pues esa es la diferencia que hay. Yo entiendo y respeto. Él es del PAN, ellos tienen una política, ellos tienen una formación meramente empresarial, comercial, sí, capitalista. Bueno, el gobierno de la Cuarta Transformación, Morena, nosotros somos humanistas. No es un pleito personal, es un choque de visiones y en medio está la zona conurbada, donde la gente no quiere discursos, quiere llegar a tiempo. Fernando Yunes lo plantea desde la operación. Dice que manejar autobuses no es sencillo, que implica mucha operación de por medio, mantenimiento diario, cobros, logística y atención constante. Según su postura, el servicio corresponde a los permisionarios y antes de crear un fideicomiso se debió buscar un acuerdo más sólido con ellos. Advierte que asumir esa tarea desde el aparato estatal puede volverse una carga complicada de sostener. Por otro lado, Rocío Nale no evade el señalamiento, pero lo coloca en otro terreno. Habla de una diferencia de enfoque. Mientras la visión empresarial prioriza la concesión, ella defiende un modelo con sentido social. El argumento central es que el Estado tiene responsabilidad cuando un servicio estratégico no funciona como debería. Y vaya, no se trata, dice en esencia, de competir por competir, sino de asegurar movilidad y en momentos específicos incluso ofrecer gratuidad si la situación lo amerita. Aquí el tema no parece ser la intención, sino la operación, porque administrar transporte urbano no es solo comprar unidades, es sostenerlas, supervisarlas y responder todos los días. Desde dentro del propio movimiento se reconoce que no se excluye a concesionarios. Ellos siguen operando bajo regulación y la apuesta es sumar una opción más y no sustituir de golpe. Fernando Yunes insiste en que la competencia pareja tiene que existir, sobre todo en el tema tarifario, porque si el Estado participa, debe hacerlo en igualdad de condiciones. Ahora la discusión entonces ya no es solo ideológica, es práctica. ¿Puede la estructura gubernamental moverse con la agilidad que exige el transporte diario o terminará atrapada en su propio tamaño? En Veracruz, el transporte siempre ha sido terreno delicado. Ahora se suma una pregunta mayor y veremos hasta dónde debe llegar el Estado cuando el mercado no da resultados claros. La decisión está en marcha y lo que falta es ver si la operación respalda el discurso. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Fraude digital en Boca del Río. Sí, en Boca del Río comenzó a circular un mensaje que asusta y aprieta el bolsillo. Supuestas fotomultas pendientes de pago. Tránsito Municipal salió a decir que es fraude. Y el detalle no es menor, porque llega directo al celular,
con tono urgente y con la amenaza clásica: pagar ahora o enfréntate a consecuencias. El modus operandi es sencillo pero efectivo. Te mandan un mensaje digital asegurando que tienes una infracción captada por cámaras, incluyen un enlace para consultar o liquidar la multa y ahí está el gancho. La gente entra por miedo o por duda y en ese clic puede irse información personal, datos bancarios o dinero. La autoridad municipal fue muy clara. En Boca del Río no se están aplicando fotomultas. Lo que circula en redes y grupos de WhatsApp es falso. Los arcos que algunos vecinos ven en vialidades corresponden a sistemas de seguridad instalados por el gobierno estatal. No son dispositivos para generar infracciones automáticas. Y aquí el problema no parece ser la tecnología, sino el uso que terceros hacen del miedo ciudadano. Los fraudes digitales se mueven más rápido que los comunicados oficiales. Y eso deja una sensación incómoda, porque la delincuencia digital entiende mejor la velocidad de las redes que muchas estructuras formales. Y esto no es un caso aislado. En otras ciudades ya se había detectado la misma mecánica: mensaje, enlace, presión y pago inmediato. La recomendación es básica pero urgente: no abrir enlaces sospechosos, no compartir datos personales y verificar siempre en canales oficiales antes de pagar cualquier multa. El fraude no necesita patrullas ni uniformes, necesita un celular y descuido. Y en Boca del Río el aviso ya está hecho. Ahora la defensa está en la desconfianza informada, porque hoy la estafa no toca la puerta, llega por mensaje. Noticias locales. Escuelas rodeadas de apuestas. En Orizaba y Cosamaloapan no fue un operativo cualquiera. Fueron cateos federales que terminaron con 30 máquinas tragamonedas aseguradas y un detenido en negocios señalados por estar cerca de escuelas. Y aquí la alerta no es solo legal, es social, porque cuando este tipo de aparatos se colocan a unos pasos de planteles, la discusión deja de ser administrativa y se vuelve comunitaria. La investigación la abrió la Fiscalía General de la República tras denuncias de padres de familia y organizaciones civiles. Y el señalamiento apuntaba a posibles violaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos. No fue un operativo improvisado. Hubo autorización judicial y participación de la Policía Federal Ministerial con respaldo de fuerzas federales y estatales para resguardar las diligencias. En Orizaba, dentro de un inmueble en la zona centro, aseguraron 12 máquinas, aseguraron efectivo y un sistema de videograbación. Ahí mismo se realizó la detención y en lo que fue Cosamaloapan, sobre Avenida Venustiano Carranza, incautaron otras 18. En total, 30 dispositivos alineados como evidencia y todo quedó bajo resguardo ministerial para integrar la carpeta. Ahora, el punto delicado es la ubicación. La denuncia advertía que estos establecimientos operaban cerca de centros escolares y eso cambia la lectura por completo, porque no se trata solo de si hay permiso o no, se trata del entorno, del mensaje que se normaliza y del tipo de economía informal que se instala alrededor de jóvenes. La persona detenida quedó a disposición del Ministerio Público Federal, tiene presunción de inocencia mientras no exista sentencia. Y bueno, mientras tanto, la Fiscalía abrió canales para denuncias ciudadanas y la señal es muy clara: si hay sospecha, se investiga y si hay evidencia, se actúa. Porque en Veracruz, las máquinas tragamonedas no son novedad. Lo que sí marca diferencia es cuando la comunidad levanta la voz y la autoridad federal entra. Y el golpe no desmantela todo el problema, pero manda un mensaje, y es que cuando el negocio se acerca demasiado a las escuelas, ya no pasa desapercibido. Noticias locales. Pasajeros atrapan a perverso. En Veracruz Puerto, otra vez un camión urbano se convirtió en escenario de algo que nadie quiere normalizar, pero que sigue pasando. Una niña de 13 años denunció a un hombre que a plena luz de día
iba mostrándose y tocándose frente a ella. No es el primer caso y ese es justamente el problema, porque lo que debería ser escándalo absoluto empieza a sonar repetido. ¿Qué está fallando para que el transporte público se vuelva territorio cómodo para agresores? La menor iba rumbo a una iglesia. Tomó la ruta calle 12 y al cruzar por la colonia 21 de abril notó que un sujeto hacía actos obscenos. Y no solo eso, después vino el contacto físico, le tocó las piernas. Ahí la historia cambió, la niña no se quedó callada, pidió ayuda, levantó la voz dentro del camión y eso movió todo. El conductor detuvo la unidad, los pasajeros obviamente intervinieron, llamaron a la policía y el hombre de 62 años y presuntamente bajo efectos del alcohol fue señalado directamente por la menor y asegurado por las autoridades. Y aquí hay un punto clave. Cuando la víctima habla y el entorno responde, el agresor deja de sentirse invisible. Pero eso no tendría que depender de la valentía de un adolescente. Después del incidente, integrantes de la congregación religiosa resguardaron a la menor. Más tarde acudió con sus padres a presentar la denuncia formal y el proceso apenas empieza. En redes sociales hubo respaldo, pero también comentarios cuestionando por qué viajaba sola. Y ahí volvemos al fondo incómodo. El foco no es la movilidad de la víctima, es la conducta del agresor. Los casos de acoso en camiones urbanos en Veracruz no son nuevos. Se repiten, se graban, se exhiben, se detienen y luego el tema se enfría hasta el siguiente video o la siguiente denuncia. El problema no parece ser la intención de atenderlo. El tema está en la prevención. El tema está en la vigilancia real, en protocolos visibles que inhiban antes de que ocurra. Porque esta vez hubo reacción inmediata y detención. Eso importa, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cuántas más han guardado silencio por miedo o vergüenza? Mientras el transporte público no sea espacio seguro, la conversación no puede cerrarse, porque no es un caso aislado, es un síntoma. Y Veracruz ya no debería estar acostumbrándose a esto. Noticias locales. Yerimua reta a Marina. Pedirle un favor a la Marina de Veracruz. Con todo respeto, déjenos fumar marihuana. Pedirle un favor a la Marina de Veracruz. Con todo respeto, déjenos fumar marihuana. En pleno carnaval de Veracruz, frente a miles en la macroplaza del Malecón y con elementos de la Marina presentes, la influencer y cantante Yerimua pidió permiso para fumar marihuana en el escenario. Y ahí empezó todo. ¿Por qué empezó todo? Bueno, porque ella ahora dice que fue utilería, sí. No fue el concierto, no fue la música, fue la escena, la frase dirigida a la Marina de Veracruz y la imagen que se volvió viral en minutos. ¿Saben cuál es el problema? Es que no tengo vena. Era utilería y era IA. Es inteligencia artificial, es lo que dice la cantante y que jamás fumó. Pero la pregunta no es solo si fumó o no. La pregunta es por qué el episodio escaló tanto y tan rápido. El tema no parece ser la intención, tampoco el acto en sí. El punto está en el escenario, en el contexto y en lo que representa hacerlo en un evento masivo, familiar y vigilado. Porque más allá del espectáculo, el carnaval es símbolo. El carnaval de Veracruz es tradición, es escaparate turístico y cuando algo rompe la narrativa festiva, la conversación cambia de tono. Las ganas del show existieron, la polémica llegó solita y en Veracruz, cuando algo se desborda en redes sociales, el juicio público es inmediato. A su llegada a la capital del país, Yerimua respondió con ironía. Dijo que todo fue inteligencia artificial, que no hizo nada y que si lo hubiera hecho tampoco tendría que pedir perdón. Mencionó a Bob Marley, Wiz Khalifa y Snoop Dogg como ejemplo de artistas que consumen cannabis en escena, sin el mismo escándalo por ser hombres. Y ahí metió otro ingrediente. El género, porque según ella, si fuera un hombre, nadie estaría hablando del tema. Y es cierto que hay un doble rasero social, pero también es cierto que Veracruz no es cualquier plaza. Aquí todo se politiza y todo se interpreta.
Así que no es solo un artista fumando o no fumando, es la relación entre espectáculo, autoridad y espacio público. Es lo que se normaliza frente a familias completas. Y el problema no parece ser la intención de provocar, el tema está en la lectura que hace la gente cuando ve a la autoridad ahí mismo. Y el mensaje se manda. Ella minimiza, dice que no le da importancia, pero el debate ya está instalado. Porque cuando la polémica nace en el escenario y termina en discursos sobre género, censura e inteligencia artificial, ya no es solo un chisme de farándula, es un espejo incómodo de cómo reaccionamos, de qué nos escandaliza y de qué preferimos no discutir. Al final, quizá no importa si fue humo real o utilería, lo que importa es lo que encendió. Y eso, en Veracruz, nunca pasa desapercibido. Noticias locales. Del Congreso a la Casa de los Famosos. Sergio Mayer pidió licencia en la Cámara de Diputados y entró sin previo aviso a la Casa de los Famosos. Sí, así tal cual. Del pleno legislativo al encierro televisivo. Y claro, la pregunta no es si puede hacerlo. La pregunta es ¿qué mensaje manda? Porque no estamos hablando solo de un actor que regresa al reality. Estamos hablando de un diputado federal que pausa su encargo para ir a un programa cuyo eje es el conflicto. Y él mismo lo dijo. Vinimos a hacer un infierno. Pero es una diputación que se está dejando en medio de esta discusión importante y las otras reformas. Saber si tiene algún comentario al respecto. Hay suplentes, ¿no? Sí. No implica ninguna inquietud que se esté abonando. Pues es un asunto de Morena en todo caso, ¿no? Pero hay suplentes. Cuando un diputado se va, pues está su suplente. ¿Es estrategia mediática o síntoma de cómo se mezcla ya sin pudor la política con el espectáculo? La licencia como diputado es legal. Fue aprobada, no hay irregularidad formal y su periodo termina hasta dentro de varios años. Y su suplente asumirá funciones, pero en papel todo está en orden. Lo que sucede es en la calle, donde la conversación es otra. Hay quienes ven coherencia, Mayer nunca dejó todo el show, otros ven frivolidad porque mientras el país discute reformas, seguridad y presupuesto, pues uno de sus legisladores decide entrar a un reality donde la narrativa es confrontar, provocar y dominar. No es la primera vez que lo hace, hay que recordarlo. En la versión mexicana de este reality fue pieza clave del llamado Team Infierno. Supo leer el tablero, generar alianzas y convertir conflicto en rating. Eso nadie lo discute. Pero el asunto es que ahora el contexto es distinto. Ya no es solo figura pública del entretenimiento, es representante popular con licencia. Y aunque la ley lo permita, la percepción pesa. Y en política, la percepción es capital. Sergio Mayer no está improvisando, sabe cómo funcionan las cámaras, sabe que cada frase se convierte en clip viral y sabe que la exposición mediática construye posicionamiento. ¿Es cálculo rumbo a algo más grande? ¿Es simplemente volver a su zona de confort? O es una forma de mantener presencia mientras la política formal se vuelve cada vez más áspera. Lo cierto es que el cruce entre política y espectáculo ya nos sorprende en México. Lo que sorprende es la naturalidad con la que estamos viendo la situación y la naturalidad con la que se asume. Como si gobernar y competir por rating fueran dinámicas intercambiables. Y ahí está el debate de fondo. ¿Normalizamos que un legislador entre y salga del Congreso como quien cambia de foro? Sergio Mayer no abandonó a la política, la puso en pausa, pero al entrar a la casa más vigilada de la televisión, también puso bajo reflector una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde llega el show y dónde empieza la responsabilidad pública?